Esto ya estaba ocurriendo mucho antes de que llegaras aquí, antes incluso de que te formularas la pregunta consciente de qué está pasando contigo. Y por eso no hay nada que convencer, ni nada que forzar porque tu cuerpo ya lo sabe. Tu sistema nervioso lleva días, quizás semanas, enviándote mensajes que tu mente todavía intenta organizar en palabras lógicas, buscando explicaciones en el mundo tangible para algo que es puramente energético. Tal vez lo primero que notes, mientras escuchas esto y permites que mi voz te acompañe, es una ligera sensación de cansancio que no viene del esfuerzo físico. No es el agotamiento de haber corrido una maratón, ni el estrés habitual del trabajo. Es un peso distinto, más antiguo, como si una parte profunda de ti, una que normalmente no puedes ver ni tocar, hubiera estado sosteniendo demasiado durante demasiado tiempo. Como si hubieras estado cargando un escudo invisible para protegerte de una realidad que ya no encaja contigo. Que ahora, sin previo aviso, en este espacio seguro que estamos creando, ese escudo comenzara a aflojar. Sientes cómo la gravedad parece actuar un poco más fuerte sobre tus párpados o tus hombros. No es debilidad, aunque a veces se sienta así y la mente te juzgue por ello. Es el primer signo inequívoco de que una alineación mayor está en movimiento. Es la señal de que la energía está siendo retirada de la defensa para ser utilizada en la creación. La mayoría de las personas, bombardeadas por la inmediatez del mundo moderno, creen que el alineamiento llega con fuegos artificiales, con señales claras de neón, con puertas que se abren de golpe y cheques que llegan por correo. Esperan la euforia. Pero la verdadera transformación casi nunca empieza así. La euforia es el resultado, no el proceso. El proceso empieza con una incomodidad silenciosa, una especie de desajuste interno que no puedes explicar del todo a nadie, porque ni tú mismo lo entiendes. Es como si estuvieras viviendo tu vida habitual, caminando por las mismas calles, hablando con las mismas personas, comiendo la misma comida, pero de repente te sintieras como un actor en un escenario que ya no reconoce su guión. Lo que antes encajaba, lo que antes te daba seguridad, ya no termina de hacerlo. Hay una fricción invisible. Quizás sigues con la misma vida, los mismos hábitos, pero algo en tu pecho ya no responde igual. Hay un eco vacío donde antes había respuesta. Y mientras intentas volver a sentirte como antes, forzándote a sonreír o a participar en las mismas dinámicas, hay una parte de ti que se resiste. No por rebeldía, no por depresión, sino porque tu alma ha crecido más allá de la estructura que la contenía. Ya no puedes mentirte. Y esa incapacidad de mentirte a ti mismo es paradójicamente el mayor regalo que podrías recibir, aunque ahora se sienta como un conflicto. Aquí es donde muchos se confunden y entran en pánico. Creen que están retrocediendo. Piensan, estaba tan bien la semana pasada, ¿por qué ahora me siento así? ¿He perdido mi vibración? ¿He bajado mi frecuencia? Se llenan de culpa. Y sin embargo, quiero que escuches esto con cada célula de tu cuerpo. Este estado no aparece cuando todo se arruina. Este estado aparece cuando tu campo interno empieza a reorganizarse para recibir algo que es demasiado grande para tu estructura anterior. Es como si la energía retirara su apoyo de viejas estructuras, de viejas creencias y de viejas relaciones para probar si todavía las necesitas. Y en ese proceso de retirada aparece inevitablemente el vacío. Un vacío suave pero persistente. No es desesperación abierta, no es un drama ruidoso, es más bien una falta de sabor, una falta de entusiasmo por aquello que antes te motivaba ciegamente. Es la neutralidad del punto cero. Y mientras escuchas esto, tal vez notes que tu respiración se vuelve un poco más profunda, un poco más rítmica, como si tu cuerpo reconociera esta descripción antes de que tú decidas aceptarla racionalmente. Tu biología sabe que está en metamorfosis, y la oruga dentro del capullo, en el momento en que se disuelve, no sabe que será mariposa. Solo sabe que su mundo anterior ha terminado. Tú estás en ese punto de disolución. Este momento no es cómodo, y no pretende serlo. Si fuera cómodo, te quedarías en lo viejo para siempre. La incomodidad es la herramienta
que usa tu ser superior para moverte. Es el punto exacto donde la alineación empieza a gestarse en silencio, en la oscuridad fértil de tu subconsciente. Porque antes de que todo se ordene afuera en tu realidad 3D, algo tiene que desordenarse dentro. Lo que se va no es esencial, aunque duela y el ego se aferre. Lo que se queda todavía no tiene forma definida. Y entre esas dos cosas aparece esta sensación extraña de estar suspendido en el aire, de no pertenecer del todo a lo viejo, pero sin haber llegado aún a lo nuevo. Es un puente cubierto de niebla. Si permaneces aquí, si tienes la valentía de no correr a distraerte con el teléfono, con comida o con ruido, empezarás a notar algo sutil. La urgencia se reduce. Esa prisa neurótica por lograr o llegar empieza a disolverse. No porque tengas las respuestas, sino porque el cuerpo, en su sabiduría infinita, empieza a soltar la necesidad de forzarlas. Entiende que no es temporada de cosecha, es temporada de barbecho, de descanso de la tierra. Los hombros descienden apenas, la mandíbula se afloja sin que lo decidas conscientemente, y hay una pequeña pausa interna entre un pensamiento y otro. Es como si el sistema nervioso entendiera que no hay peligro inmediato, solo transición. Este es el punto crítico en el que casi todos se distraen. Buscan otra técnica de manifestación, otro gurú, otra promesa rápida de alivio. Y sin embargo es aquí, en esta quietud incómoda, donde comienza el verdadero proceso de creación. Antes de continuar profundizando en las señales específicas, hay algo importante que debe quedar claro, no solo como una idea intelectual, sino como una sensación visceral. No llegaste tarde a tu propia vida. No te equivocaste de camino. No tomaste una mala decisión que arruinó tu destino. Si este estado apareció en tu vida, es justamente porque lo has hecho bien. Es porque tu energía ya no puede sostener patrones de escasez, de limitación o de sacrificio que no coinciden con la versión abundante que estás a punto de encarnar. Tu yo superior está haciendo limpieza. Y más adelante, a medida que avancemos en este audio, vas a reconocer por qué ciertas cosas empezaron a caer sin aviso, por qué el silencio se volvió tu compañero más frecuente. Si sientes que este espacio interno que describo te resulta familiar, incluso si hasta ahora no sabías ponerle nombre, este es un buen momento para marcar un compromiso sagrado contigo mismo. Puedes suscribirte ahora al canal, no como un gesto automático de redes sociales, sino como una señal clara, una acción física que le dice a tu subconsciente: estoy dispuesto a permanecer en este tipo de frecuencia. Estoy dispuesto a escuchar la verdad sin prisa. Hazlo como un ritual de confirmación. Al conectar con este espacio, estás validando tu propio proceso. No estás aquí para aprender algo nuevo que sature tu mente, sino para permitir que lo que ya está en movimiento termine de acomodarse, recordando quién eres realmente debajo de todas las capas de condicionamiento social. Y mientras sigues aquí, deja que esta idea se asiente sin analizarla demasiado. Las señales más importantes no anuncian el final del proceso, anuncian su inicio. Son los primeros brotes que rompen la tierra. En lo que sigue, vamos a desglosar y reconocer 3 de estas señales mayores. No las veas como conceptos teóricos, sino como espejos. Probablemente ya las estás viviendo. La primera señal es quizás la más difícil de aceptar para nuestra mente lógica y productiva. Hay un momento muy específico, y casi siempre silencioso, en el que algo que antes te impulsaba deja de hacerlo. No es que haya desaparecido del todo o que hayas cambiado de opinión racionalmente, sino que simplemente ya no consigue tocar el mismo lugar dentro de ti. El combustible emocional se agotó. Sigues recordando por qué eso era importante, ya sea un trabajo, un proyecto, una relación o una meta específica. Sigues entendiendo racionalmente por qué debería importarte, pero el cuerpo ya no responde. Es como si la bujía no diera chispa. La energía que antes subía desde el pecho como un fuego, ahora se queda a medio camino, estancada sin fuerza suficiente para empujarte a la acción. Esta es una de las señales más incomprendidas y castigadas por nosotros mismos. Porque desde fuera, y bajo la lente de la sociedad,
parece apatía, depresión o falta de disciplina. Nos dicen que debemos tener fuerza de voluntad, pero desde dentro, si eres honesto, se vive no como pereza, sino como una desincronización, una confusión suave pero constante, una pregunta que flota en el aire: ¿por qué ya no me importa? Tal vez te descubras intentando recrear el entusiasmo antiguo, fingiendo interés en conversaciones, repitiendo hábitos y rutinas que antes te daban resultados, y aún así hay una resistencia sutil. Es como caminar dentro de una piscina con agua hasta el cuello. Puedes moverte, pero cada paso requiere el doble de esfuerzo. No es sabotaje, es protección. Es algo mucho más profundo. Tu campo energético ya no puede sostener una motivación que pertenece a una versión anterior de ti. Esa motivación antigua quizás nacía de la necesidad de aprobación, del miedo a la escasez o de querer demostrar tu valor. Como tu vibración está cambiando a una de mayor merecimiento, cualquier motivación basada en el miedo o la carencia deja de funcionar, se apaga. Y mientras escuchas esto, puede que notes una ligera presión en el centro del pecho o una sensación de peso en el estómago. Permítela. Es el cuerpo diciendo: esto ya no es por aquí. Incluso cuando la mente, llena de miedo al futuro, insiste en que debería serlo. Tu cuerpo es el barómetro de la verdad presente. La mente es solo una grabadora del pasado. Esta señal de desmotivación suele aparecer mucho antes de cualquier alineación visible, porque su función no es empujarte hacia lo nuevo. Todavía no estás listo para eso, sino soltarte de lo viejo. Y soltar, para el ego humano, casi siempre se siente como una pequeña muerte. Se siente como pérdida antes de sentirse como liberación. Por eso esta fase viene acompañada de una especie de cansancio del alma, un agotamiento existencial que no se resuelve durmiendo 10 horas ni yendo a un spa. No proviene del cuerpo físico, sino del esfuerzo energético monumental que implica sostener una máscara que ya te queda pequeña. Aquí es donde muchos se juzgan en silencio, se miran al espejo y se preguntan qué hicieron mal, por qué perdieron la chispa. Pero observa esto con cuidado, con la compasión de un observador neutro. Si realmente estuvieras retrocediendo en tu evolución, no habría conciencia del cambio. Seguirías dormido en la rutina. El hecho de que percibas esta falta de resonancia, el hecho de que te duela esta desconexión, ya es una forma de claridad superior. Estás despierto a tu propia incongruencia. Tu sistema interno está recalibrando su frecuencia para emitir una nueva señal, y en ese ajuste técnico, aquello que dependía de empuje forzado, de tensión o de validación externa, empieza a desmoronarse. No porque sea inútil, sino porque ya cumplió su función en tu etapa anterior. Agradece a esa vieja motivación y déjala ir. En ese desmoronamiento aparece el vacío, un espacio incómodo donde la mente quiere respuestas rápidas. Dime qué hacer ahora, pero el cuerpo pide pausa, solo respira. Es aquí donde casi todos intentan forzar una solución, buscar una nueva meta obsesiva, un nuevo deseo ardiente para tapar el silencio. Pero esta señal no pide sustitución inmediata, pide tolerancia al vacío, pide que desarrolles la capacidad de quedarte un poco más en ese estado neutro donde no hay entusiasmo artificial, donde la motivación no nace del tengo que, sino que esperas a que nazca del quiero profundo, del impulso del alma. Y mientras permaneces ahí, aunque sea terriblemente incómodo, algo empieza a reorganizarse en tu ADN energético sin que lo notes. Quizá ahora, mientras estas palabras resuenan en tu mente, percibas que tu respiración se vuelve menos superficial. Tal vez los hombros bajan apenas, liberando una tensión que no sabías que tenías. Esa reacción física no es casualidad. Cuando una señal es nombrada correctamente y validada, el sistema nervioso deja de interpretarla como una amenaza de supervivencia. Ya no necesitas luchar contra esta falta de impulso, porque empiezas a entender que no es un error en el sistema, es una actualización del sistema. La energía no se fue, está retirándose estratégicamente hacia tu centro para reaprender dónde colocarse. Se está acumulando para el próximo salto cuántico.
Más adelante, cuando el alineamiento comience a mostrarse de formas externas y las casualidades empiecen a ocurrir, recordarás este periodo de apatía con una claridad y gratitud distintas. Te darás cuenta de que si hubieras seguido motivado por lo antiguo, habrías forzado una dirección que te habría llevado a un callejón sin salida. Esta primera señal aparece como un freno de mano divino para evitar eso. Crea una pausa obligatoria, un espacio sagrado donde la identidad antigua se afloja lo suficiente como para que otra identidad, más expansiva y auténtica, pueda emerger. Que aunque ahora no se sienta así, este aparente vacío es un terreno fértil. Es el invierno antes de la primavera. Nada florece todo el año. Tú tampoco tienes por qué hacerlo. Si reconoces esta señal en tu vida actual, si sientes que estás en este invierno, no necesitas hacer nada drástico con ella. No renuncies a todo mañana. No quemes tus naves desde la desesperación. Solo reconócela. Y si tu cuerpo se identifica con esta descripción, te invito a que dejes en los comentarios una frase simple, no como una afirmación vacía, sino como una validación corporal y pública de tu estado. Confío en este proceso. Escríbelo para ti, para materializar tu aceptación en el mundo físico. No para convencerte, sino para permitir que esta transición ocurra sin la resistencia adicional de la negación. Al escribirlo, le das permiso a tu ser para relajarse. Y mientras sigues aquí, guarda esto en algún lugar tranquilo dentro de ti. Cuando la motivación antigua muere, no es porque te quedaste sin energía vital, es porque estás aprendiendo a moverte desde un lugar más verdadero, desde la inspiración y no desde la obligación. En la siguiente señal, verás cómo este cambio interno empieza a reflejarse inevitablemente en tus relaciones y en tu entorno. Porque después de que la motivación interna cambia, el mundo externo empieza a reaccionar. Y esto nos lleva a la segunda señal. Suele ser aún más desconcertante que la primera, porque ya no sucede solo dentro de tu piel, sino a tu alrededor. Es el fenómeno del silencio del mundo. Personas que antes respondían con facilidad a tus mensajes o llamadas, comienzan a hacerlo menos o desaparecen. Conversaciones que solían fluir durante horas, ahora se sienten forzadas, acartonadas o vacías de contenido. Proyectos que parecían sólidos se estancan. Oportunidades o caminos que parecían estables entran en una pausa misteriosa, sin una razón lógica aparente. No hay una pelea, no hay un conflicto evidente, no hay una ruptura dramática con gritos y portazos. Es algo más sutil y por eso más inquietante. Es una sensación persistente de distancia, como si el mundo hubiera dado medio paso atrás justo cuando tú no sabes hacia dónde avanzar. Te sientes de repente invisible. Esta señal duele de una forma silenciosa y profunda, porque activa una herida primaria en el ser humano, la herida del abandono o del rechazo. Activa la duda. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy repeliendo mi deseo? ¿Tengo mala energía? Y mientras la mente paranoica intenta encontrar explicaciones, el cuerpo empieza a tensarse. El pecho se contrae, la respiración se acorta. Te preparas para defenderte de un aislamiento que nadie decretó. Pero lo que está ocurriendo aquí no es rechazo. Tienes que reencuadrar esto ahora mismo. No es rechazo, es retirada energética. Es protección divina. Cuando tu frecuencia vibratoria cambia, cuando subes de nivel en tu conciencia, tu campo electromagnético cambia. Y por ley de resonancia, el campo empieza a reorganizar los vínculos que ya no pueden acompañarte en esa nueva vibración. No es que las personas sean malas, tóxicas o equivocadas, es simplemente física. Ya no hay coherencia de onda para sostener el intercambio. La conexión se cae porque los enchufes ya no son compatibles. Y esa falta de respuesta externa se siente como soledad, solo porque aún estás mirando desde la identidad antigua, la que se nutría de la validación de los demás. Esta fase aparece mucho antes de que todo se alinee, precisamente para deshacer dependencias invisibles, para enseñarte a ser tu propia fuente de energía. Tal vez ahora notes una sensación de vacío en el estómago al escuchar esto, una especie de caída suave.
Esa sensación no pide acción inmediata, pide comprensión profunda. Si el universo siguiera respondiendo igual, enviándote las mismas personas y las mismas situaciones mientras tú estás cambiando, te mantendría atado a un ritmo que ya no te pertenece. Sería un lastre. Por eso esta señal se manifiesta como silencio externo. Es una cuarentena vibratoria. Es una pausa forzada que reeduca a tu sistema nervioso para que deje de buscar seguridad fuera, en el qué dirán, en el me miran, y empiece a encontrarla dentro. Aquí es donde casi todos cometen el error de intentar compensar el silencio con ruido. Buscan nuevas personas desesperadamente, salen más, publican más en redes sociales, buscan estímulos constantes para tapar la incomodidad de no sentirse reflejados por el entorno. Pero esta señal no se resuelve llenando el espacio. Se atraviesa permitiendo que el espacio exista, sosteniendo tu propia presencia en el vacío. Y mientras ese espacio se sostiene, algo empieza a cambiar de forma casi imperceptible. Tu energía deja de fugarse, deja de extenderse hacia afuera como tentáculos buscando aprobación y comienza a recogerse, a volver a casa, a compactarse en tu centro. Ganas densidad, ganas gravedad propia, ganas coherencia, te vuelves magnético. Quizá ahora percibas que tu respiración se hace un poco más lenta, más pausada, o que una parte de ti siente un alivio secreto al saber que no está siendo dejada atrás, sino reubicada estratégicamente. Esa reacción corporal es la verdad. Significa que tu sistema empieza a comprender que este retiro no es un castigo del destino, es una preparación para el nuevo nivel. Cuando el mundo se calla, no es para que te pierdas en la soledad, es para que te escuches a ti mismo sin la interferencia de las opiniones ajenas. Es precisamente en esta fase de aislamiento temporal donde la identidad se redefine sin presión externa. Es donde decides quién eres cuando nadie te mira. Más adelante, te lo prometo, cuando el alineamiento empiece a manifestarse de formas visibles, notarás que las conexiones que regresan o las personas nuevas que aparecen por primera vez lo hacen con una facilidad y una profundidad que nunca antes habías experimentado, sin juegos, sin manipulación, sin esfuerzo. Pero esa calidad de conexión solo es posible porque antes hubo este vacío, porque atravesaste el desierto. Este silencio incómodo te enseñó a sostenerte sobre tus propios pies espirituales. Esta segunda señal aparece para romper la ilusión infantil de que tu bienestar depende de la respuesta constante del entorno. Si esta descripción toca algo real en ti, si has sentido que el teléfono no suena o que los planes se cancelan, puedes dejar en los comentarios una frase simple. Hazlo como un acto de soberanía. Acepto este silencio. Al escribirlo, transformas la queja en aceptación, y la aceptación es la puerta a la paz. A veces, nombrar lo que ocurre es suficiente para que el cuerpo deje de resistirse y empiece a flotar. Y mientras sigues aquí, permite que esta idea se asiente suavemente en tu corazón. Cuando el mundo se retira, no te está abandonando. Te está dando espacio VIP para que tu nueva frecuencia se estabilice sin distorsiones. Y en medio de este silencio, cuando el ruido externo cesa, empiezas a escuchar algo nuevo. Y eso nos lleva a la tercera señal. Después del silencio, después del retiro del mundo y de la caída de la motivación antigua, comienza a surgir la claridad. Pero no es la claridad que esperas. No es un mapa detallado con instrucciones paso a paso. Es una claridad incómoda, una certeza fragmentada. No se presenta como una respuesta completa, sino como una sensación interna de esto ya no, acompañada de otra, todavía borrosa, que susurra, hay algo más. Esta es la tercera señal, y suele ser la más desestabilizadora de todas, porque te pone entre la espada y la pared. No te permite seguir igual, pero tampoco te ofrece todavía la seguridad del nuevo destino. Tal vez notes que ciertas ideas aparecen una y otra vez en tu mente, no como pensamientos obsesivos desde la ansiedad, sino como intuiciones persistentes, tranquilas pero firmes. No gritan, no exigen, pero regresan cada vez que estás en silencio.
Y cada vez que intentas descartarlas por ilógicas o imposibles, algo en el cuerpo se tensa. Puede manifestarse como una presión en el tercer ojo, un nudo ligero en la garganta, el chakra de la expresión pidiendo verdad, o una inquietud en el pecho que no se calma con Netflix ni con distracciones. Esta claridad no busca que actúes de inmediato y corras riesgos innecesarios. Busca que dejes de fingir. Busca que dejes de fingir que no sabes lo que sabes. Lo verdaderamente incómodo de esta señal es que rompe la posibilidad de la ignorancia. Rompe la posibilidad de volver atrás. Antes podías convencerte de que nada estaba pasando, de que solo era una mala racha. Pero aquí aparece una verdad interna, una voz del alma que no te deja retomar el piloto automático. Y esa verdad a veces implica duelos. Implica reconocer que una vida que parecía suficiente ya no lo es. Que un rol que desempeñabas con soltura en tu familia o trabajo ya no te representa. Que un sueño que perseguiste durante 10 años ya no vibra con quien eres hoy. Esta realización no viene acompañada de alegría inmediata. Viene acompañada de una sobriedad profunda. Mientras escuchas esto, quizá percibas una mezcla extraña de expansión y contracción al mismo tiempo. Como si una parte de ti quisiera abrir las alas, mientras otra parte, la niña o el niño asustado dentro de ti, se agarra al borde del precipicio. Esa ambivalencia es clave. Significa que estás en un punto de no retorno energético. No porque algo externo te obligue a cambiar, sino porque internamente tu estructura ya cambió. Ya no cabes en tu vieja vida. Que aunque la mente intente negociar, minimizar o posponer la decisión, el cuerpo ya tomó nota. El cuerpo ya cerró la puerta. Esta señal aparece mucho antes de que todo se alinee físicamente, porque su función es sellar el pasado. Hace que el antiguo yo pierda toda credibilidad ante tus propios ojos. Hace que lo falso se vuelva insoportable. Y ese proceso puede sentirse muy solitario, porque tratar de explicarle a alguien que tu vida está bien pero tú ya no estás en ella es difícil. Pero esta claridad incómoda es precisamente lo que permite que más adelante la manifestación ocurra sin resistencia. Sin esta fase, cualquier cosa que manifestara sería frágil, construida sobre cimientos viejos. El universo quiere darte algo sólido, y para eso necesita que seas honesto contigo mismo ahora. Quizá ahora notes que tu respiración se hace más profunda al aceptar esta idea, o que el cuerpo se relaja apenas al escuchar que no tienes que decidir nada drástico hoy. Esta claridad no pide acción precipitada, pide honestidad radical. Pide que te mires al espejo y reconozcas qué es verdad para ti hoy, aunque esa verdad asuste. Y cuando esa honestidad se asienta, cuando dejas de luchar contra tu propia intuición, el sistema entero comienza a reorganizarse en silencio. La tensión de fingir desaparece, y esa es la mayor liberación. Si esta señal resuena contigo, si sientes esa verdad incómoda pulsando bajo la superficie, no hace falta que la compartas en detalle con nadie si no quieres. Basta con reconocerla ante ti. Si lo sientes, deja en los comentarios esta frase como un anclaje de poder. Honro lo que ya sé. Al decir honro lo que ya sé, estás reclamando tu intuición. Estás diciéndole al universo que estás listo para ver y por lo tanto, listo para recibir. A veces, permitir que una verdad exista es suficiente para que el siguiente movimiento ocurra sin empuje. El cómo aparecerá después del qué. Y guarda esto, porque es vital para tu paz mental. Cuando esta claridad aparece, el alineamiento ya está en marcha, aunque tu cuenta bancaria o tu situación sentimental aún no lo reflejen. Todo lo que viene después, las sincronicidades, las llamadas inesperadas, las soluciones mágicas, se apoyará en esta base de honestidad que estás construyendo ahora. Nada de lo que sentiste en estas semanas fue un error. No estás loco, no estás deprimido sin causa. Fueron señales tempranas, precisas y biológicas que llegaron antes para que no tuvieras que forzar lo que está destinado a ser tuyo por derecho de conciencia. Ahora, mientras todo lo que hemos hablado se asienta en tu campo, es posible que notes algo distinto en el cuerpo. Escanea tu cuerpo de la cabeza a los pies.
No busques euforia. Busca una sensación de ajuste, como cuando te truenas la espalda y las vértebras vuelven a su lugar. Como si piezas internas que estaban sueltas comenzaran a encajar. Esa sensación es la integración. No es el final del camino, pero es el momento en que dejas de nadar contra la corriente y empiezas a flotar con ella. Las tres señales, la pérdida de motivación, el silencio del mundo y la claridad incómoda, no llegaron para castigarte. Llegaron para prepararte. Son los síntomas del parto de tu nueva versión. En esta fase final de escucha, algo cambia de manera sutil pero profunda. La urgencia desaparece. La necesidad neurótica de controlar el cuándo y el cómo se disuelve. No porque hayas renunciado a tus deseos, sino porque el cuerpo deja de perseguirlos desde la carencia y el miedo. Tal vez ahora percibas que el pecho se siente un poco más amplio, como si hubiera más espacio para que entre la vida, o que la respiración fluye sin tanta vigilancia. Ese es tu sistema nervioso entrando en modo parasimpático, el modo de descanso y digestión, que es el único estado donde la sanación y la manifestación real pueden ocurrir. Es aquí donde muchas personas creen erróneamente que no está pasando nada, porque no ven movimiento externo. Pero en realidad, está ocurriendo lo más delicado y potente de todo el proceso. El campo cuántico se está estabilizando alrededor de tu nueva frecuencia. Se están tendiendo los puentes invisibles. No necesitas vigilar señales externas con lupa ahora. No necesitas obsesionarte con números espejo, ni interpretar cada pluma que encuentras. Lo que tenía que moverse dentro ya se movió. Lo que tenía que caer ya cayó. Lo que tenía que aclararse, se aclaró lo suficiente por hoy. El resto ocurre como consecuencia natural. Es la ley, como la gravedad. No tienes que esforzarte para que la gravedad funcione. Solo tienes que dejar de resistirla. Cuanto menos interfieras desde la impaciencia, más rápido y fluido será el encaje de las nuevas circunstancias. Tal vez haya momentos en los próximos días o semanas donde la mente intente volver a la vieja narrativa de miedo. ¿Y si nada cambia? ¿Y si esto fue solo una ilusión? Cuando eso ocurra, y ocurrirá porque la mente es un mecanismo de supervivencia, no discutas con ella. Solo vuelve al cuerpo. Observa si realmente te sientes igual que antes. Casi siempre la respuesta será no. Hay una calma de fondo que antes no estaba. Hay una percepción más afinada. Hay una menor tolerancia a la mentira. Eso es el alineamiento en estado temprano. Eso es el éxito antes del éxito. Antes de cerrar este espacio energético que hemos abierto juntos, si sientes que esta información ha tocado una fibra real en ti, hay un gesto que ayuda a anclar la energía. Si crees que este mensaje puede sostener a alguien más que esté pasando por este silencio o confusión, compártelo. No por el algoritmo, sino por resonancia. A veces, ser el mensajero de la paz para otro es la forma más rápida de confirmarla en uno mismo. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de estar suscrito al canal para seguir nutriendo esta parte de ti que está despertando. Para no volver a dormirte, quédate con esta última imagen. Cuando todo se alinea finalmente, cuando la manifestación llega, no se siente como una explosión de adrenalina que te deja exhausto. Se siente como llegar a casa. Se siente como un suspiro profundo. Se siente como descanso. Si aún no estás ahí tranquilo, es porque el proceso sigue afinándose. Confía en los tiempos invisibles. Nada se perdió. Nada llegó tarde. Todo se está acomodando. Gracias por estar aquí.